Y bienvenidos al Foro Nacional de Infraestructura, denominado Planificación Estratégica en Infraestructura Sostenible, un tema crucial para el desarrollo y el futuro de Honduras. Agradecemos a todos por su asistencia y a nuestros distinguidos panelistas por su participación. Hoy estamos reunidos para discutir temas cruciales y fundamentales en la infraestructura en Honduras, sobre todo la visión de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, Chico, y el Consejo Nacional de Inversiones, CNI. Buscar las estrategias para garantizar la sostenibilidad y el financiamiento de los proyectos y la integración de la tecnología y la digitalización. Durante este foro discutiremos cómo el CNI y la Chico están abordando el tema de infraestructura con una nueva visión, cómo podemos institucionalizar los proyectos para garantizar su ejecución a largo plazo y qué estrategias se están implementando para atraer inversiones y fomentar la participación de las partes interesadas. Tenemos como panelistas el día de hoy el licenciado Miguel Medina, ministro de Inversiones y director ejecutivo del Consejo Nacional de Inversiones, quien compartirá su visión sobre el CNI y cómo está impulsando la inversión en infraestructura. La ingeniera Antonia Bordas, experta en la participación de partes interesadas y estrategias de gestión y gobernanzas en Chile, parte y asesora del Consejo de Políticas de Infraestructura de Chile. El ingeniero Adolfo Larach, presidente ejecutivo de la Compañía Hondureña en Energía Renovable S.A. Coersa, experto en energía. Y por último, el ingeniero Gustavo Boquín, presidente de la Cámara Hondureña de la Construcción. Comenzaremos con una introducción a la nueva visión del CNI y su impacto en la inversión en infraestructura. Luego exploraremos aspectos claves como el marco legal, el financiamiento y la integración de la tecnología. Al final dedicaremos tiempo para abordar las iniciativas específicas de la Chico y el CNI para atraer inversiones y discutiremos los próximos pasos a seguir después de este evento. Ahora, sin más preámbulos, vamos a comenzar con nuestro foro y nuestra primera pregunta para los panelistas. Bien, como ustedes saben, la planificación estratégica tiene muchos aspectos, pero yo creería que el primero y el más importante es la visión a largo plazo. Y aquí yo quisiera que el licenciado Miguel Medina nos transmitiera cuál es la nueva visión del CNI y cómo apoya a la inversión en el sector infraestructura. Licenciado. Muchas gracias. Gracias por por invitarme a este panel y muy honrado, la verdad, de estar al lado de estas grandes personas con una trayectoria importantísima en el país y una invitada de alto nivel de Chile que nos acompaña. El CNI lo que busca es ser la agencia de promoción de inversiones de Honduras, pero en términos un poco más fáciles o más realistas, lo que somos es ese brazo amigo de un empresario serio que busca crear empleo, que busca generar riqueza en Honduras. O sea, nosotros somos esa puerta de entrada a Honduras, que tenemos asesorías en cuanto a temas legales, técnicos, contactos y obviamente una comunicación transversal con diferentes instituciones del Estado para poder apoyar a ese empresario que busca un apoyo, que busca información o que simplemente una cita para lograr concretar un proyecto de importancia para Honduras. El hecho también de estar con el puesto de ministro de Inversiones en Casa Presidencial, también lo que le da al CNI es ese apoyo de la presidencia directamente del gobierno para poder empujar proyectos o buscar soluciones a problemas que están teniendo diferentes empresas. Obviamente he compartido muchísimo con el ingeniero Adolfo y él sabe todos los trabajos una agenda que tenemos interminable de casos para apoyar al sector de energía y poco a poco pues vamos avanzando. En cuanto a la Chico y para proyectos de infraestructura, más tarde vamos a firmar un acuerdo, un MOU para poder crear o el inicio de la comisión que se hablaba que tienen en Chile para poder promover una agenda sostenible de proyectos de inversión en infraestructura. Eso es lo que queremos crear hoy. Ya obviamente hemos tenido varios acercamientos con la Chico para poderlo hacer
y esperamos que eso sea algo que continúe, porque el CNI es un brazo, aunque esté liderado por 5 directores, 3 del sector público y 2 del sector privado, es una institución que va a perdurar en el tiempo, y lo que queremos es que lo que se cree en esa comisión sea algo consistente y se mantenga en el tiempo. Gracias. Y muchas gracias, licenciado. Y qué importante la frase que menciona de agenda sostenible. Y yo creería que para tener una agenda sostenible deberíamos de tener como reglas claras, ¿verdad? Y en el tema del marco legal, yo le quisiera hacer esta pregunta al ingeniero Gustavo Boquín y después al ingeniero Adolfo Larache. ¿Cómo podemos institucionalizar los proyectos de infraestructura para que tengan protección jurídica y política a largo plazo? Bueno, muchas gracias. Yo creo que como doliente de la industria de la construcción, como alguien que vive día a día todos estos problemas, hay que realmente darse cuenta que tenemos problemas estructurales que no son responsabilidad de este gobierno, ni del gobierno anterior, ni el anterior. O sea, esto viene de todo lo que se puede decir nuestra vida democrática, y eso nos ha generado un sinnúmero de reglas, reglamentos, leyes e instituciones que a lo largo del tiempo no se han actualizado debidamente y de esa forma retrasan el desarrollo. Para mencionarles, la ley de contratación del Estado es una urgencia inmediata, su reforma y su actualización. Si ustedes tratan de hacer hoy en Honduras un proyecto de más de 500 viviendas y ponen en una ruta crítica todo el tema de tramitología, se tardan más de 4 años en obtener un permiso de construcción. Entonces, todas esas cosas nos complican. Si tratan de obtener un banco de materiales de grava, arena y piedra, que son los insumos principales de nuestra industria, se van a topar con normativa casi igual como a la extracción de oro. Entonces, todas esas cosas nos complican. Ese es un tema. Y otro tema es que tenemos problemas, por ejemplo, en una inversión de infraestructura. Compramos un terreno y ese terreno puede ser invadido. Y la forma de la recuperación de ese bien es mediante un juicio. Y ese juicio puede durar entre 4 y 10 años, dependiendo del bien, dependiendo de la zona, etcétera. Entonces, a tu pregunta específica de cómo podemos, si lo puedo parafrasear diciendo blindar eso, es generando un Estado de Derecho como tal, respetando la ley y aplicándola. Por ejemplo, en este momento en Honduras nosotros tenemos la ley de vivienda, pero no la aplicamos, no está siendo aplicada. Manda a tener un ministerio de vivienda, es ley, no es una pregunta de si tenerlo o no tenerlo. Hay que cumplir la ley, está publicado en el Diario Oficial La Gaceta y no tenemos el Ministerio de Vivienda. Eso genera que no tengamos una política de Estado en materia de vivienda, porque no estamos cumpliendo nuestra propia ley de vivienda, no la hemos reglamentado, y eso nos genera esos espacios, esos grises que hacen que la inversión en infraestructura, porque la vivienda es parte de la infraestructura, para tener desarrollos de vivienda debemos de generar infraestructura que le dé servicio a estas poblaciones. Al no tener la ley clara, por ejemplo, de vivienda, la aplicación, eso genera esos grises y nos genera problemas. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Cumplir las leyes que ya tenemos, modernizar algunas otras leyes y, por último, llegar a consensos con el gobierno para mantener mesas de trabajo que permitan que seamos más flexibles y más resilientes y respondamos en mayor velocidad a las necesidades de una sociedad totalmente cambiante. Estaríamos hablando prácticamente, Gustavo, de seguridad jurídica, ¿no? Así es, seguridad jurídica. Y Adolfo, desde el sector energético, ¿qué me podrías decir? Así como dijo Gustavo, o sea, ¿cómo podemos blindar estos proyectos para que tengan esa protección jurídica y política a largo plazo? Ok, yo le cambiaría un poquito
a la frase de seguridad jurídica, le digo, esta estabilidad en los criterios de cómo aplicar las leyes, porque el criterio de un funcionario puede ser diferente al de otro sobre la misma ley. Y tenemos un ejemplo específico en el sector de energía. Y puedes retroceder, es bueno ver hacia atrás, ¿no? Porque ya jugó la chica, ya sabemos que el número que jugó fue el 99. En nuestro caso, pues que ya tenemos 10 años de atraso en el desarrollo de proyectos de energía renovable. Cuando íbamos por buen camino, digamos, en el 2007 se emitió una ley de generación para motivar a la generación de energía renovable. En ese momento teníamos 70% térmico, 30% renovable, y se emitió una nueva ley para cambiar la matriz, y se emitió una visión de largo plazo donde Honduras se visualizaba en 30 años con 80% de energía renovable y 20% térmico. Y entonces se emprendió esa carrera y empezamos muy bien, y llegamos hasta el 2014, llegamos a cambiar la matriz a 60 renovable, 40 térmico. O sea, bajamos 30 puntos el térmico, de 70 a 40, y el renovable pasó de 40 a 60. Íbamos muy bien. En el 2014 se sacó una nueva ley que era muy buena, complementaria, o algunos vacíos sobre la aplicación de la ley anterior, porque algunas cosas, digamos, te voy a poner un ejemplo. En una dicen que tú tienes que manejarlo a través del operador del sistema, y antes se llamaba Centro Nacional de Despacho. Entonces, para mí es el mismo, yo lo aplico y yo digo, no, es que es lo mismo, pero el funcionario público puede decir, no, para mí no es lo mismo, y si no me lo aclara el Congreso, no la aplico. Entonces, ese es un ejemplo, hay muchas cosas, ¿verdad? Que en detalle que no es el foro ahorita para hablar de los detalles, pero sí del mensaje. ¿Qué necesitamos hacer? Tu pregunta fue específica. ¿Qué necesitamos hacer? Es un diálogo franco entre la empresa privada, todos los agentes del mercado, el sector público, para ver cuál es la problemática. ¿Por qué en Honduras, desde el 2014 al 2024, 10 años, no tenemos en estos 10 años un solo proyecto de energía renovable que se haya gestado, que haya iniciado sus trámites? Todo lo que vemos es previo al 2014. Entonces, después del 2014, yo no te aseguro, no hay un proyecto nuevo de energía renovable en Honduras que se haya gestado. O sea, tenemos 10 años de estar en un bache, digamos, de no aplicar correctamente, por no aplicar correctamente los criterios de la ley de motivación para inversiones en energía renovable. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues estabilidad en los criterios de qué y cómo aplicar las leyes. Si hay vacíos, pues hay que aclararlos, o aplicar la ley como creemos que se debe de aplicar. Pero si no hay claridad, pues sometámonos a una aclaración que nos diga el Congreso, que nos diga, no sé, pero hay que hacer algo rápido, porque Honduras necesita de emergencia energía, porque estamos en un déficit y necesitamos solucionar el problema de por qué no se logra más proyectos de energía renovable como se necesita. Ya el mundo demanda que tenemos que hacer proyectos nuevos renovables, porque estamos frente a un cambio climático que nos obliga a descarbonizar nuestra economía y a motivar el crecimiento que sea con energía renovable. Así que yo te diría, la base es diálogo. Primero que nada, pongámonos de acuerdo sobre cuáles son las reglas y transmitámoselas fuerte y claro a la inversión nacional e internacional de cómo van a ser las reglas, porque ante la duda nadie viene. Podríamos decir entonces de que aparte de seguridad jurídica ocupamos estabilidad, y le agregaría coherencia, ¿no? O sea, porque ese diálogo lo que viene a promover es entender el espíritu de la ley, ¿no? Y el espíritu de la ley debería ser el desarrollo. Es que imagínate, en el proyecto de energía renovable se está hablando de que se necesitan 1.500 megavatios que van a salir a licitar. Es una inversión de $5,000 millones. ¿Tú crees que uno o 100 que van a necesitar ese inversionista posiblemente, si divide 5,000 entre 100, serían proyectos de $50 millones? ¿Tú crees que un inversionista va a venir a Honduras con $50 millones donde no sabe si le van a cobrar impuestos o no? Por ejemplo, creo que sí, la ley lo dice. Pero si el funcionario dice que no. Entonces esas son reglas que hay que ponerlas bien claras, porque mientras tanto eso sucede, porque el inversionista puede decir, me puede costar 70 o me cuesta 50. Es muy diferente la realidad si le cuesta 70 o 50. Claro.
Y al final, esto que quiero decirlo, al final no es el inversionista el que sale perjudicado, sino que el consumidor final. Porque todas estas son imposiciones sobre un proyecto que vale 50, tú le pones 20 más, el costo del kilovatio hora va a ser mayor. Y al final aquí tenemos una confusión sobre si le quitamos o no los impuestos a la energía renovable. Y aquí no está, la discusión no es si el impuesto es para el desarrollador o para los bienes que están desarrollándose en un proyecto de energía renovable. Aquí la pregunta es, ¿quieres cobrarle impuestos al consumidor? Porque es un impuesto, a través de la energía renovable le pones un impuesto. Por ejemplo, tú dijiste algo bien importante, congruencia. Si en todo Centroamérica los combustibles están exonerados para generar energía, de igual manera debes de hablar en la misma sintonía, tienes que hablar de la energía renovable para que puedan competir. Si no, estás haciendo un dumping, lo estás favoreciendo a través de la energía térmica. No llegan impuestos al consumidor. A través de la energía renovable, 30% de impuestos al consumidor. Entonces, tú ves la incoherencia que hay ahí, ¿no? Y eso no creo que es lo que está pensando el legislador que quiere cambiar una matriz energética, que existe una ley. No fue esa la intención del legislador. Sin embargo, puede ser que por mala interpretación de las leyes, puede hacer que en estos últimos 10 años, no puede ser, estoy seguro, que en estos últimos 10 años no se ha hecho ningún proyecto de energía renovable en el país, porque se necesita aclarar sobre temas que fueron motivados porque se hizo una nueva ley. Y la ley no es que es mala, simple y sencillamente en diferente idioma ciertos términos, y eso puede ser que confunda a los funcionarios públicos, y ante la duda, el funcionario público, yo entiendo, tiene una responsabilidad. Si se equivoca, va preso. Entonces dice, mejor, si puedo correr riesgo, mejor pago nada. Por eso 10 años sin hacer nada. Entonces yo creo que es justo para los operadores o los funcionarios públicos y para los inversionistas, para ambas partes, que pongamos reglas claras. Así ninguno corre riesgo, ni ninguno se desincentiva porque no hay reglas claras o incoherencia en la aplicación de la ley. Entonces, la solución sería pedirle una aclaración, por así decirlo, al Congreso o a la Corte para que interprete una ley y deje la claridad en la norma. Necesitamos que alguien imponga orden, y eso puede ser, hay potestad para el Congreso para hacer una aclaración a todos los temas. O sea, hacer un reglamento lo podés hacer a través de una ley más clara, más contundente, o podés hacer un decreto legislativo, ejecutivo, que diga, que es el que tiene la potestad de la administración pública, pues está en manos de la presidenta. La presidencia puede convocar a consejos de ministros y decir, las reglas son esta y esta, basadas en esta ley. Entonces ya nadie más va a poder cuestionar cuál es la intención de este gobierno o cómo se debe de aplicar las leyes. Ya no va a haber ninguna discusión. O podría venir la Comisión Reguladora de Energía, por ejemplo, que es la encargada, y decir, a partir de esta fecha, estas cosas que no estaban claras, quedan claras, porque se debe de aplicar así, así, así. Tiene una responsabilidad. El regulador está obligado a armonizar y a garantizar de que los objetivos de la ley se cumplan. Entonces pudiera, pero nadie al día de hoy ha tomado como iniciativa aclarar, y se ha preguntado ¿por qué en Honduras en los últimos 10 años no hay más proyectos de energía renovable si urgen y estamos en un déficit y el mundo entero demanda descarbonizarse? ¿Por qué? Es una pregunta sencilla. Yo te puedo decir, que la conteste alguien, no te va a decir lo mismo, pero nadie ha tenido la iniciativa de resolverlo. Ese es el tema. De acuerdo, y cuando hablamos en el tema de estrategia, siempre es a largo plazo. Y otro aspecto importantísimo es el financiamiento sostenible de los proyectos. Y aquí le quisiera preguntar a Gustavo, ¿cuáles son las mejores prácticas para asegurar el financiamiento continuo de proyectos de infraestructura a través de múltiples administraciones? Respetar la ley. Al final tenemos tantas leyes y tantas normativas, pero no las respetamos o, como dice Adolfo, las malinterpretamos. Y no tenemos ese due diligence de cambiar las cosas a tiempo. Yo instaría en este momento a nuestro ministro que nos acompaña, él tiene iniciativa de ley,
que solicitara una interpretación sobre ese punto específico que dice Adolfo, y ya este foro ya valió la pena. Ya quitamos una pequeña piedrita que está deteniendo una bola de progreso gigante. Entonces, esa sería una idea, esa sería algo que saldría de este foro. Más allá de eso, los inversionistas extranjeros, miren, yo coloquialmente siempre digo una cosa: no hay nada más cobarde que 1 millón de lempiras. Y $1 millón es 25 veces más cobarde. Si ustedes no tienen seguridad jurídica, si ustedes no tienen las reglas claras del juego, ustedes no van a traer $1 millón a Honduras para ver qué pasa. Se van a ir a N lugares en el mundo. Este es un mundo globalizado. Ustedes desde su celular en este momento pueden invertir en la bolsa de valores de cualquier parte del mundo. Pueden transferir su dinero en bitcoins, en etcoins, en ETFs, en lo que ustedes quieran. Entonces, un inversionista, no sé, Adolfo, que me corrija, ahorita creo que el mega instalado hídrico está alrededor de $2 millones, $3 millones. Bueno, imaginemos una hidro pequeña de 10 megas, están hablando de una inversión de $30 millones. ¿Ustedes creen que alguien con $30 millones en la bolsa va a venir a Honduras a invertirlos y no saber si le van a cobrar impuestos o no? Es la base del modelo financiero de cualquier inversión, saber si hay impuestos o no. Entonces, las buenas prácticas para obtener financiamiento en el exterior constante, continuo y seguro es respetar nuestra normativa y tener las reglas claras. A partir de ahí podemos soñar en traer $5,000 millones para inversión que necesitamos ya. Y bueno, entendería que ya que estamos hablando de inversión extranjera, le quisiera preguntar al ministro Medina. Entiendo que ahora, justo ahora el CNI está lanzando una guía sectorial en infraestructura, ¿no? Y ¿cómo podría detallarnos los principales objetivos de esta guía y cómo se espera que impacte en la atracción de inversión, ministro? Sí, tal vez voy a tocar un poco lo que habló el ingeniero Joaquín y el ingeniero Larach. Yo creo que, hablando específicamente con Adolfo, la aclaración nosotros ya la solicitamos internamente, hablando de temas de energía, sobre la ley de energía y los incentivos que hay para la energía renovable. Ya hicimos nosotros la solicitud para aclararlo y estamos trabajando para que se responda de la manera que debería de funcionar. Entonces, por ese lado, pues ese es el trabajo de nosotros. Ese es un problema, digamos, un tema que vino del sector de energía. Lo hemos agarrado y lo vamos a llevar hasta el final, pues hasta que lleguemos a una solución. En cuanto a la estabilidad jurídica del país, mi familia viene del sector empresarial. Estamos en Honduras hace 40 años de la primera generación, y seguimos invirtiendo y creemos en el país, y pase lo que pase en la política vamos a seguir confiando en el país, porque es lo que nos toca también a los empresarios, confiar en el país. Yo les digo, hablando internamente desde el gobierno, que la presidenta específicamente tiene las mejores intenciones y la he visto del interno del gobierno trabajar para apoyar y realmente solucionar problemas importantes para empresas que tal vez no son muy públicas porque la agenda de otras personas adentro del gobierno y afuera del gobierno, probablemente eso no sea el objetivo, pero los que estamos aquí es lo que queremos y lo que buscamos, que el país salga adelante, crear empleo. Eso es lo que hacemos todos los días, y mi trabajo específicamente es escuchar todos esos problemas para tratar de hacer todo lo posible en nuestro poder de poderlos solucionar. Más que hablar de cualquier guía y programa que tiene el CNI, ese es el trabajo más importante que nosotros hacemos. Escuchamos los problemas, y aquí obviamente está la Chico, que nos hemos visto un par de veces, pero estoy seguro, y hay empresarios que estoy viendo en el panel que también los hemos recibido, en la audiencia, que los hemos recibido para apoyarlos o escucharlos con problemas que estamos trabajando.
Así que eso es algo que vamos a seguir haciendo y queremos impulsar, obviamente, del lado de promoción del Consejo y del despacho. Queremos atraer esos capitales, queremos atraer internamente, o sea, adentro de los nacionales y extranjeros, y no lo vamos a poder lograr si existen estos problemas. Lo conocemos, o sea, no somos nuevos en el tema, y esperamos que las cosas que estamos trabajando apoyen, aunque sea un granito de arena, para ir saliendo de esos temas. Ministro, y entiendo que parte de ese trabajo es la integración de la tecnología y la digitalización por medio del CNI. ¿Cómo está integrando el CNI la digitalización en sus estrategias de infraestructura? ¿Qué impacto espera que tengan estas iniciativas? Bueno, ese es un tema que la presidenta me agarró directamente y me dijo: mira, Miguel, no hagas nada más, salí con eso. Y es digitalizar procesos que dependen o que son directamente para proyectos de inversión. Nosotros ya ahorita no se ha hecho un lanzamiento porque también fue orden de ella. Mientras no tengamos algo que enseñar, no vamos a salir. Tenemos 50 procesos ya digitalizados en Cancillería, en ARSA, en Desarrollo Económico y en otras instituciones que no recuerdo ahorita, de 220 que van a ser digitalizados en municipalidades y en otras instituciones. Ese es algo que se está trabajando y esperamos que al final del gobierno estén los 220 trámites. El lanzamiento del programa, aunque estoy seguro, tal vez, que algunos de ustedes ya lo han utilizado, porque ya existen procesos que se están usando ampliamente en la alcaldía de Tegucigalpa, en Cancillería lleva un par de meses funcionando, en Desarrollo Económico algunos trámites ya están funcionando, ya están utilizando. El lanzamiento se va a hacer cuando sobrepasemos los 60 procesos, que viene siendo como un tercio de todo el proyecto, y eso va a ser antes del final del año. Este mismo año, antes del final del año. Sí, y lo estamos haciendo con el BID, el PNUD, en cuanto a cooperantes, y adentro del gobierno está Secretaría de Desarrollo Económico, la Dirección de Gestión por Resultados de Marcio Sierra y el CNI. Y bueno, volviendo al tema de infraestructura, ministro, el CNI, ¿cuáles son las prioridades estratégicas del CNI en infraestructura para estos 5 años, por así decirlo? Bueno, nosotros estamos trabajando en una consultoría que nos va a costar alrededor de $100,000 para poder impulsar 3 perfiles de alto impacto de proyectos de infraestructura. Lo estamos haciendo con apoyo de USAID, y lo que queremos es hacer algo tangible, o sea, ir a buscar proyectos. Esto no está definido porque hay una comisión que está decidiendo los perfiles que vamos a hacer, pero por ejemplo, un centro de convenciones en Tegucigalpa, grande, tangible, gran impacto, vivienda vertical. O sea, aunque hemos escuchado esto, estoy seguro, y más en la industria de la construcción, hemos escuchado esto tantas veces. Estoy seguro que hay una persona ahí que probablemente nos esté escuchando, que si les da un estudio bien hecho por gente seria, que les diga exactamente la necesidad que tiene una vivienda, cuánto se puede cobrar, el universo de personas que lo pueden comprar, etcétera, etcétera. Si les da todo eso, puede ser lo que impulse esa decisión de hacer ese proyecto. Esos son los proyectos reales, tangibles que queremos hacer, y lo propongo de que si tienen algo como lo que he mencionado, que sean reales, pues no estar hablando de que mira, queremos hacer no quiero dar un mal ejemplo, pero un invento nuevo en esto y esto, tal vez no sea sino algo tangible que si mañana se lo damos a alguien que tiene el dinero, pasado mañana lo puede hacer. O sea, eso es lo que queremos hacer. Podríamos decir, ministro, que los aquí presentes, un inversionista que esté interesado o un empresario que tenga un perfil de proyecto, una formulación ya... Que no haya tomado la decisión de hacer una inversión porque le hace falta ese perfil o le hace falta ese estudio, porque es muy caro. Probablemente el estudio de ver quiénes podrían ser clientes de un centro de convenciones es muy caro, tal vez no saben ni dónde ir. Entonces, nosotros estamos dispuestos a pagar ese estudio. Bueno, entonces yo invitaría a cualquier persona que esté en esta situación que canalicemos esta iniciativa por medio de la Cámara de la Construcción. Y bueno, Antonia, te he dejado un poco olvidada, pero ya mira, aquí estamos reunidos, sector público, sector empresarial, y yo te quisiera preguntar, mira, en este tema de estrategia también es importantísimo la involucración de las partes interesadas, ¿no?
¿cómo podemos involucrar a todos? Es decir, al sector privado, a las comunidades locales, organizaciones no gubernamentales, en la planificación y ejecución de los proyectos para asegurar su sostenibilidad? Mira, yo un poco creo que basándome en lo que presenté, si trabajamos en dejar de basarnos en la desconfianza y empezar a poner la confianza, cambiarlo, en vez de desconfiar y juzgar, nos basamos en la confianza, pero para eso tenemos que generar espacios seguros de diálogo. Yo creo que es sumamente importante en donde espacios como este, en donde se puedan conversar todos los actores tranquilamente, en donde se puedan poner todas las visiones y nos podamos poner de acuerdo, creo que es un avance tremendo. Pero eso necesita tiempo. Yo creo que hay que entender que los espacios de diálogo no son espacios de negociación, son espacios de conversación para poder entender, para poder conocer, como lo que nos está comentando el ministro, uno va conociendo cuáles son los avances y muchas veces uno se va enterando como por otros lados y se va generando visiones que son no reales, porque los avances, y sabemos un poco lo que hemos ido conversando durante estos días que yo he estado acá en Honduras, es tendemos a creer cosas que no son, justamente por no haber generado las conversaciones y porque son difíciles. Y uno cree que es muy difícil llegar a las autoridades, pero resulta que las autoridades están atendiendo el día a día y es muy difícil también poder reunirse con todos. Por lo tanto, generar espacios de conversación permanentes, de confianza, yo creo que son importantes y son muy importantes que los puedan generar los gremios y lo que están haciendo ustedes. Pero eso tiene que ser permanente en el tiempo. Porque si lo hacemos solo hoy día y después hacemos otro el próximo año, durante un año, de nuevo vamos a estar especulando cosas y no vamos a haber avanzado. Y crucial es que los espacios de diálogo no son espacios de negociación. No estamos dame uno para que yo te dé otro. Es para poder avanzar y para poder hacer pequeños avances en donde, por ejemplo, es lo que se está hablando en arreglemos la normativa para poder generar mejores proyectos eléctricos y poder avanzar. ¿Y eso qué es lo que significa? ¿Un cambio de ley o un cambio de normativa? Quizás es un cambio de normativa. Muchas veces creemos que son cambios de proyecto de ley, pero no son así. Es solo ponerse de acuerdo y hacer un cambio que se puede generar en un año y no necesita ir al Congreso, sino que son normativas que puede generar el Ejecutivo. Entonces, esos son los espacios de conversación permanentes y confiables que necesitamos para poder avanzar. Importantísimo entonces tener estas dos vías de diálogo entre empresa privada y empresa pública y población, ¿verdad? Que son al final y al cabo a quien todos nos debemos. Antonia, ahorita está de moda decir que las alianzas público-privadas son mala palabra, pero ¿qué me puedes decir? ¿Qué rol pueden jugar estas alianzas en la continuidad de los proyectos? Yo creo que es crucial es la seguridad en la inversión. Entonces, finalmente, cuando tenemos asociación público-privada que va avanzando y que uno va viendo que va funcionando, esto es ensayo y error. Una vez un ministro en Chile, un ministro de Hacienda, dijo una frase, ya no me acuerdo exactamente cómo era, pero lo hacía en relación al proyecto de descentralización de nuestro país y nos decía, miren, tenemos que empezar a operar de una forma distinta a los gobernadores regionales porque en el fondo van a ser poderes políticos que se van a ir haciendo en cada una de las regiones y van a ser distintas. Y lo que nos decía es, bueno, van a haber nuevas normativas y estas normativas, decía, las tienen que empezar a aplicar. Y hace la pregunta y dice, ¿cuántos de ustedes aprendieron a andar en bicicleta sin tener bicicleta? Y todos se quedaron así y dicen, bueno, hay que tener bicicleta primero para aprender a andar en bicicleta. Entonces, por lo tanto, tenemos que empezar a generar las normativas, tenemos que empezar a generar la confianza para poder después empezar a andar en bicicleta. Y eso es ensayo y error. Y no hay que tenerle miedo al ensayo y error, porque las equivocaciones se corrigen aprendiendo, son lecciones aprendidas y podemos mejorarlas. Pero ¿qué es lo que hacemos? Es juzgarlas y decir como que todo se ha tirado a la basura cuando en general
se van generando avances y se van generando pequeños avances. Y yo veo lo poco que he podido ver, pero lo que sí me han ido contando en el tiempo es que ustedes han tenido grandes avances. Entonces también yo creo que es sumamente importante que podamos asegurar la asociación público-privada en una confianza, pero también generar riesgos compartidos. Yo creo que es sumamente importante un poco lo que les mostraba en mi presentación. Los riesgos tienen que ser conocidos y compartidos. Uno no le puede entregar o todos los riesgos al Estado o todos los riesgos al privado. Los riesgos tienen que ser compartidos, pero conocidos. Es sumamente importante que sea así. Adolfo, y tú planteabas sobre los riesgos compartidos. Hablabas de la oportunidad de participación en los proyectos de energía renovable a las personas individuales. ¿Qué me puedes decir de ese tema? Bueno, es una manera de blindar también el desarrollo energético, es entre más actores y más participantes tengas, pues más se va a entender, porque el sector de energía es un sistema complejo, ¿no? Que en otros países está 100% en manos de expertos, porque son transacciones muy complejas que normalmente aquí pues ya casi todo el mundo es experto porque hablamos día a día, ¿no?, del tema de energía, y todo el mundo se ha tenido que meter de lleno a resolver sus problemas, la industria, porque el sistema no ha sido suficiente como para dar un buen servicio, un buen precio, que es el fin de las leyes que se han socializado y se han emprendido, buscar eso, ¿no? Mejor servicio, confiable, al mejor precio. El centro del universo eléctrico es el consumidor, pero también el consumidor cada día es más experto, y ahora las tecnologías se están prestando para que también el consumidor pueda ser parte activa y que pueda llegar a ser generación de energía. Entonces mi recomendación a partir de la fecha es que hay que involucrar al consumidor a que también proponga y que se vuelva un generador de energía desde su casa, por ejemplo. Visualizo de corto plazo, no te estoy hablando ya que me lo imaginaba así como cuando pensábamos de que sí iban a haber taxis voladores, y que ahora, como tú comentabas, ahora ya hay algunos, ¿no?, que son como drones. Entonces yo no estoy pensando allá a largo plazo, estoy pensando este año ya se pudiera arrancar, porque no se necesitan más elementos que la voluntad y la claridad mental del sector privado y público de ponerse de acuerdo en que un plan, pues, que lo que hablábamos, la planificación estratégica de largo plazo y de corto plazo. Tenemos que visualizarnos. ¿Cómo nos visualizamos a corto plazo? Los productores de energía podrían no ser nada más los grandes generadores. Eran 3 productores en el 2007, ahora somos 98. ¿Pero por qué no pueden ser 1 millón? ¿Por qué no? Antes la limitante era economía de escala. Necesitabas gran economía de escala para que sea el precio adecuado, y porque es muy difícil hacerlo. Generalmente eran macroinversiones muy técnicas. Ahora ya no, la energía solar ya es el absoluto ganador de la energía, de la producción de energía en el mundo entero. El productor de la energía, estamos hablando de muchos en el sector eléctrico se mueven muchos productos. Uno es energía, otro es potencia, otro es servicios complementarios, pero ese es la base de todo, la energía, y ya se puede producir desde tu casa, y ya no tenés que traer a la NASA para que te ponga 3, 4 o 5 paneles en tu casa. Ya no se necesita eso, ya vienen plug and play, que le dicen cómprelos, conéctelos con ciertos cuidados, pero nada que sea rocket science, pues. Sí. Es algo fácil de instalar. Entonces ya mi recomendación es que ya involucremos a los consumidores activamente en que se vuelvan microproductores y ejercitemos económicamente esta economía. Pongamos a trabajar la banca de personas, las cooperativas, para poderle dar esas facilidades de crédito a las personas que puedan invertir en su casa y se vuelvan productores de energía y tengan un negocito, una entrada en el bolsillo de hacer un negocio, pero está resolviendo un problema. No solo está dándole económicamente un ingreso a una familia desde su casa, sino que también está resolviendo un problema. Ahorita estamos con déficit de 200, 300 megavatios. Eso pudieran ser generados por la empresa microempresarios que pudieran desarrollar mañana. Solo que necesitan fijar el precio, porque tiene 10 años la ley de estar ahí, de que tú puedes ser autoproductor. ¿Qué falta? El precio.
¿Cuánto quieren pagar? Bueno, definámoslo, ya está en proceso, pero ese proceso ha durado 10 años. Pongámoslo, ya hoy por hoy, ya pueden los productores, microproductores ser parte activa. ¿Qué vamos a tener? ¿Un problema? Bueno, ojalá que haya tanto, como dice la colega en Chile, se vota. Es tanto, porque Chile es muy rico en solar. Y han instalado tanto que se vota porque hay exceso. Y ahora están buscando cómo almacenarlos en el día para pasar esos excedentes a la noche. Que ese es el mejor de los problemas que podemos tener. Hay que iniciar metiendo a los microproductores a ser inversionistas. Yo hacía un ejercicio hace rato de que un proyecto para dar 800 megavatios de energía firme 24 horas, tú necesitas $1.500 millones para invertir en energía solar. Esos $1.500 millones, si lo divides entre 1 millón de clientes, Honduras tiene 2 millones de clientes. Si la mitad de la población invierte $1.500 en sus casas, que no está descabellado, es algo razonable, que tú puedes ir al banco y financiar 40.000 empiras para paneles solares. Claro. Eso no está en el cielo. Divides el riesgo en 1 millón de personas. En 1 millón de personas junta esa capacidad que necesita para generar 800 megavatios. Tú dime, ¿es posible? Claro que sí. Claro que sí, son $1.500, son 40.000 empiras que ahí dinamizas la banca, las cooperativas que te lo pueden financiar, incluso las mismas compañías distribuidoras de paneles te llaman por una tarjeta y tiene un crédito de 100.000 empiras. Digo, pues no te van a prestar 40.000 empiras para poner energía en tu casa y solucionar un problema de todo Honduras. Claro. Yo digo que estamos al acceso, estamos a la puerta de ver un cambio en el mundo entero, que Honduras pudiera ser un ejemplo. Yo creo que hay varios países que son ejemplos como Chile en ese aspecto, ¿no? De la generación de energía renovable. Gustavo, hablábamos del tema siempre en el tema de la continuidad de los proyectos a largo plazo. ¿Qué mecanismos de evaluación y rendición de cuentas crees que se pueden establecer para asegurar la calidad y la continuidad de estos? Bueno, yo creo que ya Honduras tiene mecanismos de evaluación, de control. Lo que pasa es que vuelvo y repito, necesitamos realmente hacer que funcione y cumplir la normativa y cumplir la ley. Y también la sociedad se tiene que convertir en veedores de toda esa auditoría social. Pero aquí el tema principal es que los proyectos avancen, continúen a pesar de los cambios de gobierno. Y Adolfo hace un rato nos hablaba del tema de las presas en el Valle de Sula. Tenemos 30 años haciendo estudios y todos los años todos los periodos hacemos un estudio y los estudios se envejecen tanto que ahora sí nos dimos cuenta que necesitamos un nuevo estudio para actualizar lo anterior. Pero ¿qué va a pasar con ese estudio dentro de un año? Aunque siga el partido que está actualmente de gobierno, va a haber un cambio dentro de su organización, porque va a entrar nueva gente, nuevas cabezas, nuevos directores. ¿Y qué van a hacer ellos? Van a traer la idea de los directores anteriores, van a continuar van a continuar con la idea de que ese estudio se convierta en una obra. ¿Cómo instruimos como sociedad a nuestros administradores para que ese estudio se convierta en una obra en el próximo gobierno, sin importar partido que medie? Esos son los temas que tenemos que discutir, y por eso estos foros donde tienen que salir todas esas ideas, no solo blindando el proyecto con una fuerza de ley garantizará que ese proyecto se dé. El ejemplo es, en el 2004 se promulgó una ley de energía que fomentó la creación de nuevos proyectos energéticos renovables, y aún así no se garantizó el éxito. Pasaron varios gobiernos y esos proyectos no lograron llegar a término, o no han logrado llegar a término, y después cambiaron las reglas del juego. Entonces sí, nosotros tenemos que estar conscientes que no solo que esté en la ley garantiza que los proyectos se van a cumplir, y ahí estoy de acuerdo con lo que hemos hablado ahorita, de que tenemos que tener un diálogo constante entre empresa privada, gobierno y sociedad civil para saber hacia dónde queremos llegar y qué cosas tenemos que exigirle a nuestros administradores presentes y futuros para que esos proyectos se realicen.
Y Antonia, volviendo al tema de gestión de riesgos, ¿cuáles son los principales riesgos que podrían afectar la continuidad de los proyectos de infraestructura a largo plazo, Antonia? Yo creo que los principales riesgos, un poco ahora lo que hablábamos, tienen que ver exactamente con las fallas de coordinación y las fallas administrativas. Si ya estamos de la base en que no tenemos planificación estratégica y que estamos haciendo los proyectos, mientras más fallas de coordinación tengamos, es más difícil que se puedan generar. Ahora, por eso es la base en que tenemos que como ordenar la visión desde una visión macro, que es esta visión que ve desde arriba y dice, este es el país en donde estoy, aquí es mi territorio, y luego voy generando los proyectos para que puedan ir sirviendo de una manera estratégica, pero al haber tenido esta visión. Los riesgos siempre están cuando yo no he podido generar esa visibilización, cuando yo no entrego información transparente, cuando yo no entrego la información con respecto a la cartera de proyectos que quiero hacer, cuando no hago esa planificación, pero que no tiene que ver con la planificación del 1 a 1, sino que tiene que ver con la planificación de todos. En general, cuando uno habla de los proyectos de Estado, el Estado planifica, pero con el Estado, no planifica con los privados, cuando los privados van a ser los ejecutores. Entonces, la conversación con los privados es tan importante porque hay que ver si están disponibles para poder generar los proyectos o no. Y muchas veces esas conversaciones se hacen tardías, por lo tanto ahí tienes otro riesgo también, que es lo que hemos estado conversando, que es que si no dialogamos permanentemente no vamos a saber eso. Pero en general yo creo que los principales, o el principal riesgo que tenemos siempre en el desarrollo de proyectos de infraestructura por el tiempo que demoran en hacerse son las fallas de coordinación y el trabajo que nosotros le pusimos en silo, pero es el trabajo de cada uno en su escritorio, en su nicho, sin conversar con el otro. Yo creo que esos son los principales riesgos que vamos a seguir teniendo si no generamos este cambio de mentalidad que tiene que ser, yo creo que urgente, porque para poder generar estos proyectos a 20, a 30 años, tenemos que hacer los cambios hoy. Bien, vamos a cerrar el foro con 2 preguntas más, una para el licenciado Miguel Medina, para que nos cuente un poco más del CNI. ¿Qué iniciativa está llevando a cabo el CNI para atraer la inversión en el sector infraestructura en este momento, licenciado? Sí, lo que mencionábamos era que estamos trabajando para crear perfiles. Bueno, ya tenemos ciertos perfiles que hemos hecho de proyectos, pero queremos hacer 3 de alto impacto. Y como lo dije en la vez anterior, me gustaría que abriéramos la mesa por medio de la Chico, que nos manden, o sea, si tienen ideas que son ideas pero factibles, que requieran de algún trabajo más especializado, de una información que tenga un alto costo, que tal vez la persona no tenga capacidad o no quiera hacerlo porque no conoce si va a ser negocio o no, que nos pasen esas ideas y nosotros vamos a hacer un filtro para poder hacer y crear esos perfiles de alto impacto. También obviamente estamos trabajando de la mano con empresarios grandes que están haciendo ya proyectos grandes de infraestructura, temas de hoteles que se están haciendo en el área de Comayagua o proyectos de energía. Obviamente estamos apoyando en algunos que se están queriendo desarrollar. En general nosotros somos facilitadores para poder llevar a cabo esas inversiones. Excelente. Y para terminar, Gustavo, yo quisiera preguntarte, después de este evento, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué pasa después de hoy? Bueno, yo creo que a partir de hoy tomar la oferta del ministro, formar un equipo de trabajo, empresa privada, representada en este caso por la Cámara de la Construcción, y tener en esa mesa expertos en energía, expertos en infraestructura, expertos en vivienda, respetar el expertise, que eso nos ha costado mucho a los hondureños. Nosotros, y no es de meritar, pero hemos llegado a tener personas que ni siquiera son de una profesión afín a la industria,
como tomadores de decisión. Entonces, tomar esa oferta del ministro, hacer esas mesas de trabajo y a partir de este momento invitar a nuestros afiliados a que generen esas nuevas ideas, que perdamos el miedo en general de acercarnos al gobierno y empezar a tener a partir de hoy un diálogo más fluido con el gobierno, porque aquí estamos amarrados unos a otros. El gobierno no es un generador de riqueza y de empleo, es un distribuidor de la riqueza por vía impuestos. Los impuestos que la industria privada genera son los que alimentan al Estado y el Estado se encarga de distribuirlos y darnos bienestar a todos. Entonces, ambos nos necesitamos. Muchísimas gracias, Gustavo. Y bueno, vamos a cerrar con una ronda de preguntas y respuestas de parte del público. Si alguien tiene alguna iniciativa para hacerle una pregunta, aprovechar que tenemos a Antonia, a Adolfo, a Miguel y a Gustavo con nosotros. Dos. Hola, ¿se me escucha? Bueno, tenía una pregunta para la ingeniera, pero cualquiera de los panelistas puede responder. Y creo que va a ser un poco amplia, entonces, o que va a tocar muchos puntos y, bueno, va algo así la pregunta. Creo, hablando de infraestructura, creo, por ejemplo, que cada vez hay un problema más vigente en Tegucigalpa, que es el tráfico, por ejemplo. Y muchas veces como que las soluciones que se proponen puede ser como un nuevo puente de desnivel o ampliar las calles. Entonces parece como que no es una solución que va a poder durar por mucho tiempo porque eventualmente va a volver a haber más tráfico. Entonces la ciudad cada vez se puede responder y creo que va a ser un poco amplia, entonces, o que va a tocar muchos puntos y, bueno, va algo así la pregunta. Creo, hablando de infraestructura, creo, por ejemplo, que cada vez hay un problema más vigente en Tegucigalpa, que es el tráfico, por ejemplo. Y muchas veces como que las soluciones que se proponen puede ser como un nuevo puente de desnivel o ampliar las calles. Entonces parece como que no es una solución que va a poder durar por mucho tiempo porque eventualmente va a volver a haber más tráfico. Entonces la ciudad cada vez se puede responder y creo que va a ser un poco amplia, entonces, o que va a tocar muchos puntos y, bueno, va algo así la pregunta. Creo, hablando de infraestructura, creo, por ejemplo, que cada vez hay un problema más vigente en Tegucigalpa, que es el tráfico, por ejemplo. Y muchas veces como que las soluciones que se proponen puede ser como un nuevo puente de desnivel o ampliar las calles. Entonces parece como que no es una solución que va a poder durar por mucho tiempo porque eventualmente va a volver a haber más tráfico. Entonces la ciudad cada vez se puede responder y creo que va a ser un poco amplia, entonces, o que va a tocar muchos puntos y, bueno, va algo así la pregunta. Creo, hablando de infraestructura, creo, por ejemplo, que cada vez hay un problema más vigente en Tegucigalpa, que es el tráfico, por ejemplo. Y muchas veces como que las soluciones que se proponen puede ser como un nuevo puente de desnivel o ampliar las calles. Entonces parece como que no es una solución que va a poder durar por mucho tiempo porque eventualmente va a volver a haber más tráfico. Entonces la ciudad cada vez se puede responder y creo que va a ser un poco amplia, entonces, o que va a tocar muchos puntos y,
Bueno, va algo así la pregunta. Creo, hablando de infraestructura, creo, por ejemplo, que cada vez hay un problema más vigente en Tegucigalpa, que es el tráfico, por ejemplo. Y muchas veces como que las soluciones que se proponen puede ser como un nuevo puente de desnivel o ampliar las calles. Entonces parece como que no es una solución que va a poder durar por mucho tiempo porque eventualmente va a volver a haber más tráfico. Entonces la ciudad cada vez se puede responder y creo que va a ser un poco amplia, entonces, o que va a tocar muchos puntos y bueno, va algo así la pregunta. Creo, hablando de infraestructura, creo, por ejemplo, que cada vez hay un problema más vigente en Tegucigalpa, que es el tráfico, por ejemplo. Y muchas veces como que las soluciones que se proponen puede ser como un nuevo puente de desnivel o ampliar las calles. Entonces parece como que no es una solución que va a poder durar por mucho tiempo porque eventualmente va a volver a haber más tráfico. Entonces la ciudad cada vez se puede responder y creo que va a ser un poco amplia, entonces, o que va a tocar muchos puntos y bueno, va algo así la pregunta. Creo, hablando de infraestructura, creo, por ejemplo, que cada vez hay un problema más vigente en Tegucigalpa, que es el tráfico, por ejemplo. Y muchas veces como que las soluciones que se proponen puede ser como un nuevo puente de desnivel o ampliar las calles. Entonces parece como que no es una solución que va a poder durar por mucho tiempo porque eventualmente va a volver a haber más tráfico. Entonces la ciudad cada vez se puede responder y creo que va a ser un poco amplia, entonces, o que va a tocar muchos puntos y bueno, va algo así la pregunta. Creo, hablando de infraestructura, creo, por ejemplo, que cada vez hay un problema más vigente en Tegucigalpa, que es el tráfico, por ejemplo. Y muchas veces como que las soluciones que se proponen puede ser como un nuevo puente de desnivel o ampliar las calles. Entonces parece como que no es una solución que